Shabbat Shalom para todo ese pueblo de Israel, Shabbat Shalom a Moshiach, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos están acompañando acá en plataforma Zoom, igualmente para todos los hermanos que nos están viendo en este momento y también para aquellos que nos verán más adelante y también escucharán la enseñanza más adelante. Que el eterno Adonai Yahweh derrame bendición, sanidad, fortaleza y todos los frutos del Espíritu de santidad sobre sus vidas. Y como diría Abraham Avinu, el Shaddai Barejo Teja, el Elohim omnipotente te bendiga mucho. Amados, estamos en Shabbat, el primer Shabbat del mes 12, como bien lo dijo nuestro amo Moshiach. Ya hace pocos días comenzamos este mes y estamos en cuenta regresiva, amados Ajim. Nos viene el memorial del Pesaj y estamos anunciando a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a esa casa de Efraín que se está restaurando. Amados, viene Pesaj, viene nuevamente esa cita señalada en la cual nosotros nos reunimos a compartir del pan y del vino, de aquello que representa la sangre y el cuerpo de nuestro Mesías. Un honor, un privilegio, es una cena de pacto, mis amados, y debemos estar preparados con todos aquellos herramientas, con ese conocimiento que necesitamos para poder seguir adelante, para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Y todo, amados Ajín, en humildad, en santidad, y que sea limpio. Si tú te estás purificando, purifícate más. Si tú estás en algún pecado, en algo que todavía te cuesta dejar, límpiate prontamente. Mashiach y Yahoshua te necesita puro, te necesita limpio. Los tiempos se están acortando. Hagamos teshuvah, limpiémonos y busquemos agradar a nuestro Padre que está en el cielo a través de la santidad, de la obediencia y de las buenas obras. No nos olvidemos nunca de los necesitados, no nos olvidemos nunca de hacer lo que hemos sido llamados, porque ¿qué es la Torah y los profetas? ¿En qué se resume? En ayudar a la viuda, al menesteroso, al pobre, al necesitado. Ojo, esto es una forma de resumir las buenas obras, pero recuerda, debes obedecer, debes prepararte. Eso es una forma resumida de lo que representa o de lo que debe causar la observancia de los mandamientos en ti, de que te preocupes en amor, en benignidad por todos aquellos que están en necesidad o que son menos privilegiados que tú, que seamos de esa manera, amados Ajim. Amados, hoy tenemos un tema o una serie que estamos comenzando, que se llama Preparándonos para Pesaj, porque estamos en cuenta regresiva para Pesaj. No sabemos si este año va a ser un año embolismal, no sabemos si vamos a tener un año de 13 meses o si dentro de aproximadamente mes y medio estaremos en esa gran cena del memorial del Pesaj. Pero igualmente nos vamos preparando desde ahora, transmitiendo el conocimiento de su palabra, transmitiendo aquello que nos ayuda a edificar y a guardar mejor los mandamientos. Mi nombre es Francisco Araque Zaquén, anciano de esta comunidad Yeshua Metzudá. Amados, les invito a que visiten nuestras redes sociales, el canal de YouTube, Asamblea Yeshua Metzudá, o solamente como Yeshua Metzudá, este canal de Facebook, Asamblea Yeshua Metzudá, nuestro website www.fortalezads.net. Y damos gracias a nuestro Padre bendito, bendito es nuestro Abba Kadosh Yahweh, que nos ha elegido para que guardemos su Torah. Bendito es Adonai Yahweh, dador de la Torah. Amados, dijeron los sabios de antaño que estudiar Torah es fuente de bendición para el hombre. ¿Por qué? Porque sus caminos son deleitosos, porque sus caminos, cuando una persona guarda Torah, cuando una persona guarda los mandamientos, guarda la palabra, es alguien que va a tener paz, que va a tener shalom, que va a tener, como dice el cántico por allí, ¿no? Paz en medio de la tormenta, paz en medio de un gran ejército, paz en medio de una guerra. Y como diría el Salmo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré tranquilo. Hay una frase muy significativa para el Ben Torah, el hijo de Torah, creyente en Yahoshua como el Mesías. Esa frase que dijo nuestro maestro en su cena con sus discípulos, esa cena introductoria al gran orden de servicio del Pesaj. Él dijo: hacer esto en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí.
Y por eso, amados, así se llama este tema, este primer tema de preparándonos para Pesaj. Vamos a entrar en ciertos contextos profundos, en ciertos contextos de la Escritura, y también vamos a estar hablando en toda esta serie, en los siguientes Shabbatot, de todo lo que podemos hacer, de lo que no debemos hacer, qué debemos tener para la cena y para los 7 días de fiesta. Recuerden, son 7 días de fiesta más uno, que es la preparación para el Pesaj, y todos esos días tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Y uno de esos grandes derechos es estar alegres. Pero lo más importante es que tenemos tiempo, amados, pero no desaprovechemos. Debemos prepararnos lo mejor posible. Estudiemos Torah. Mira, Moshiach, ¿me puede leer el Salmo 1, verso 2 y 3, si es tan amable? Salmo 1, versos 2 y 3. Dice así: sino que la Torah de Yahweh es su deleite, y su Torah estudia día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su follaje no se marchita. Todo lo que produce prospera. Amén. Todo lo que produce prospera. Por eso, amados Ajín, creamos en sus promesas. Si estamos guardando los mandamientos, creamos en sus promesas. Amados, no importa si tardan, pero con sinceridad, en verdad y en espíritu, guardemos la obediencia, guardemos la Torah de nuestro Padre, porque todo lo que hagamos va a producir fruto. Por eso, o vamos a dar en el blanco para bien, para benignidad, para propósito. Dijo el rey David: andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Andar en libertad es cuando allí se utiliza esa frase, libertad, andaré en libertad en hebreo. Es una palabra que nos demuestra de que dice que hay espacio, que es espacioso el lugar. En ciertas palabras podríamos decir: tendré espacio por donde circular cuando guardo tus mandamientos. Es una forma de decir que estaré cómodo, en libertad. Por eso la Torah no es una carga. Por eso nuestro Santo Maestro también nos dijo que escudriñando la Escritura, que escarben, escudriñen la Torah, busquen abajo, adentro, bien adentro de esa Torah, porque ella dan testimonios de mí, dijo nuestro Mesías Yahoshua. Amados, los sabios de antaño también enseñaron: nadie es realmente libre si no estudia Torah. Esto significa que estudiar Torah es hacerle preguntas al texto y sacar luego esas conclusiones que marquen la manera de cómo entendemos el texto, y que cuando y cuánto o cuando nosotros guardamos los mandamientos debemos incorporar a nuestra creencia cultural como a nuestra propia interpretación textual toda esa riqueza que hemos descubierto de la Torah. En otras palabras, incorporando verdades, incorporando esos principios al texto, a nuestra propia vida, poniendo en práctica lo que vayamos aprendiendo. Es decir, estudiemos mucha Torah, pero vivamos esa Torah a través del Espíritu de nuestro Padre, pidiendo siempre su asistencia divina, pidiendo siempre esa asistencia del Espíritu. Y uno de los principios fundamentales a la hora de guardar una mitzvah, a la hora de guardar un mandamiento, es hacerlo con entendimiento. Y es por eso que estudiar las leyes, las ordenanzas de ese mandamiento, especialmente de las fiestas, en este caso de la fiesta del Pesaj, del sacrificio, de la cena memorial del Pesaj y de Hag HaMatzot, o de la fiesta de los panes sin levadura, es esencial, porque vamos a estar estudiando todo lo que hay que hacer. Ya nos falta poco, como hemos dicho, ¿no? Pero porque las mitzvot hay que guardarlas con entendimiento. Mientras más entendimiento tenemos, más concentración, más conexión, más kavaná, más concentración con nuestro Padre vamos a tener. Lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo con concentración, con disposición, pero también tenemos que hacerlo con alegría y además con imaginación, enriqueciendo la mitzvah, enriqueciendo el mandamiento, pero sin perder su esencia fundamental. Hoy día la manera que tenemos para santificar Pesaj no es la misma manera que tenían los sabios, nuestro pueblo de Israel, nuestros ancestros, y menos cómo se hacía en los tiempos de Mashiach, y mucho menos cómo fue originalmente, si vamos a ver cómo fue el primer Pesaj.
¿Dónde podemos conseguir el primer Pesaj? En Éxodo 12, 21 al 24. ¿De dónde se origina el Pesaj? ¿Sí? Se hizo un único ritual, irrepetible en la historia, mis amados. Ese primer Pesaj no se volvió a llevar a cabo de la misma manera. Y cuando leemos cómo sucedió, debemos tener cuidado porque estamos leyendo o interactuando. Cuando leemos Shemot, debemos tener mucho cuidado porque estamos hablando de dos mitzvot, de dos mandamientos, de dos fiestas diferentes, el día solemne de la fiesta de los panes sin levadura y el ritual de Pesaj, que posteriormente se unen en una sola y larga celebración con la presencia de ambas festividades o de ambas convocaciones. Hoy en día nosotros tenemos una sola fiesta, comenzando con el día de preparación de Pesaj, celebrando la noche, la cena de Pesaj y comenzando allí la gran fiesta de los panes sin levadura, que dura 7 días, pero a todo ese periodo, culturalmente, tradicionalmente, a todo ese periodo le llamamos Pesaj, aunque Pesaj es solamente un día, si se puede decir, aunque Pesaj, vamos a decirlo más contundentemente, Pesaj es una ofrenda. Pesaj no es un día como tal. Pesaj es un corbán, es una ofrenda. Es el cordero de Pesaj, el corbán ha-Pesaj, dice el texto en hebreo. Miach Moshiach me puede leer Shemot, Éxodo 12, 21 al 24. Shalom para todos los hermanos que están conectados en este momento. Muchas gracias a nuestra joya Nina que está pasando igualmente las citas bíblicas. Bendito sea el Eterno por su vida. Igual, amados Ajim, bienvenidos, y todos los que se vayan incorporando, algún comentario, alguna pregunta, los pueden ir haciendo. Adelante, mi Moshiach, si tienen la cita, por favor. Shemot, Éxodo 12 del 21 al 24. Dice así: Moshe entonces convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y escojan corderos para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesaj. Tomen un manojo de hisopo, empápenlo en la sangre que tendrán en las vasijas y apliquen un poco de la sangre que tengan en las vasijas sobre el dintel y sobre los 2 postes. Ninguno de ustedes saldrá afuera de la puerta de su casa hasta la mañana, porque cuando Yahweh pase para azotar a los mitritas, los egipcios, verá la sangre sobre el dintel y los 2 postes, y Yahweh pasará sobre la puerta y no dejará que el destructor entre a azotar su hogar. Ustedes observarán esto como una institución perpetua para ustedes y para sus descendientes. Amén. Amén, amén. Sacrificarán la ofrenda del Pesaj, dice el texto en hebreo. Recuerden, Pesaj es una ofrenda, es un cordero. Por eso en la traducción se conoce como cordero pascual. El Pesaj, la única vez que se celebró Pesaj como tal fue cuando salió el pueblo de Israel de Misraim. El Pesaj, recuerden, es pasar sobre, y por eso el Pesaj original se celebró una sola vez en toda la historia. Fue el Pesaj en Egipto, ni siquiera en Israel. El Pesaj ha evolucionado, el memorial, el ritual de Pesaj ha evolucionado y ha sido modificado. Cuidado, no me vayan a lanzar tomates todavía. Ese ritual del sacrificio del Pesaj ha sido modificado. No por los hombres, no por los rabinos, no por los líderes, no, por nuestro Padre Celestial. Al principio fue de esa manera, se le permitió incluso sacrificar el cordero en Egipto, ni siquiera en Misraim, en Egipto. Se tuvo que comer apresuradamente con hierbas amargas, se tuvo que vestir calzado los pies con el bastón en mano, se tuvo que comer apresuradamente. Luego se modifica porque ya incluso se hace en el desierto o se manda a hacer de ciertas maneras, ya empieza a evolucionar. Después se manda a que tenía que ser en el templo, que no se podía sacrificar el Pesaj fuera del templo. Por eso les invito, amados Ajina, que ustedes puedan ver un tema o escuchar un tema de nuestro Moré Yosef Álvarez que se llama de esa manera, la evolución del Pesaj. Es muy, muy bueno ese tema y les dará mucha luz y mucho conocimiento. Incluso hoy en día nosotros no celebramos el Pesaj como tal, hacemos un memorial del mismo, hacemos memoria de ese mandamiento. No cumplimos la mitzvah como tal, sino que hacemos un memorial y sobre todo añadiendo el elemento profético o el cumplimiento profético de esa sombra tras ese sacrificio. ¿Y cuál es?
Yahoshua nuestro Mesías, porque ahora comemos del pan y tomamos del vino o del jugo de uvas que representa el cuerpo, que representa o simboliza la sangre de nuestro Mesías. Y por eso somos partícipes de este pacto, ¿sí? Es una cena de pacto. Y por eso en el primer Pesaj vamos a resumirlo en 7 pasos principales. El primero, que seleccionar que un cordero de 1 año para cada familia. El segundo paso fue sacrificar ese corderito y comerlo asado con hierbas amargas. El tercero, que con la sangre del cordero se tomaba el hisopo y sumergía el hisopo en la sangre y se untaba la sangre en los dinteles de las puertas de la casa. El cuarto paso era mantenerse en casa durante la noche. El quinto paso fue que nuestro Padre Celestial, que cuando Adonai vaya a herir a los primogénitos de Misraim, pasará y verá la sangre en los dinteles de las puertas de la casa. Y si podemos añadir el sexto paso de la misma manera, Adonai Pesach, Passover, pasará por encima de la casa. Por eso tenemos esa frase. Y el séptimo paso, Adonai no dará al destructor, al devorador, no dará la habilidad de entrar en las casas de los hebreos o de los que tengan la marca de la sangre en la puerta o en sus dinteles. ¿Sí? Es muy importante que nosotros entendamos que ese primer Pesaj fue único e irrepetible y que de allí se marcó una profundidad, una esencia, una sombra profética. Estos pasos que conformaban el primer Pesaj, comparado con lo que tenemos hoy día, es muy diferente, ya que lo que hacemos hoy día es el adorno, es adornando el mandamiento, y este adorno es resultado de la incorporación de esa riqueza, de esos procesos de reflexión que hicieron tanto los profetas como los sabios, los maestros de nuestro pueblo en el transcurso del tiempo, y que se transformaron en procesos culturales del desarrollo de nuestro pueblo Israel a lo largo de todo el tiempo y de las conexiones que tuvieron con la palabra en el transcurso de ese tiempo. Por ejemplo, en el primer Pesaj no se mencionan las copas de vino, ni las que se utilizan en la tradición judía, que son 4, ni las 2 que utilizamos nosotros. Es decir, que más de 1500 años después del primer Pesaj ya se utilizaban las copas de vino en la santificación de Pesaj. Y ya para los tiempos de Mashiach se utilizaban las copas de vino en la santificación del Pesaj. Pero Moshe no conoció lo referido a las copas de vino. Y esa incorporación de las copas de vino y otros elementos, otras tradiciones, se recibieron de casa de Judá igualmente en el exilio de Babilonia, mucho antes de Mashiach, 600 años antes de Mashiach aproximadamente. ¿Sí? Y estas tradiciones fueron incorporadas, y nosotros también seguimos ciertas tradiciones como lo son las copas de vino para el memorial del Pesaj, que representan en este caso la sangre perfecta de nuestro Mesías Yahoshua. Aún en los tiempos del Mesías aún se hacía de esta manera. Y amados, es de suponer que los israelitas, cuando estaban comiendo ese primer cordero de Pesaj, en ese proceso de libertad de Misraim, de Egipto, obviamente tuvieron que haber bebido algo, pero el ritual de las copas de vino fue incluido en el exilio a Babilonia, es decir, que no fue algo conocido por Moshe. Tampoco fue una institución nueva creada por Yahoshua, como equivocadamente sugieren las tradiciones cristianas cuando colocan encima del texto de la cena del maestro con sus discípulos institución de la Santa Cena. Este título no aparece en el texto bíblico, y cualquiera que lo lee sin conocimiento puede llegar a pensar que nuestro Mashiach está creando o innovando alguna fiesta, instituyendo alguna fiesta, cuando no está haciendo otra cosa que realizando tradiciones que había heredado de sus padres y que cada casa judía, ¿sí? Había recibido de sus padres, porque casa de Judá había recibido desde siglos a través de la tradición. Amados, hay que entender también que la cena memorial de nuestro Mesías, la cena que tuvo nuestro Mesías, su última cena, antes de ser ejecutado, porque después que fue ejecutado, él comió, él estuvo con sus discípulos más de 40 días, es decir, que no fue su última cena, fue su última cena antes de ser ejecutado, pero les aseguro que por lo mínimo tuvo 40 cenas más con sus discípulos, ¿no? Porque estuvo después de su resurrección, él
vino a esta tierra nuevamente y compartió con sus discípulos un poco más de 40 días y les dijo que se esperaran en Jerusalén, que estuvieran, que no se fueran de allí hasta que no recibieran la promesa de la nueva alianza, hasta que no recibieran lo que era la promesa del nuevo pacto. Pero esa cena que hizo nuestro Mesías no fue la cena de Pesaj, y hay que tener mucho cuidado en cómo la interpretamos. Y vamos a estar hablando en temas posteriores al respecto, pero esa no fue la cena de Pesaj. ¿Fue una cena tradicional? Sí, fue una cena tradicional, y hay varias cosas que hay que incorporar, pero no es el tema de este día, así que prepárense igualmente para hablar acerca de lo que fue la cena de Pesaj. La cena de nuestro Mesías. ¿Fue la cena de Pesaj? ¿No fue la cena de Pesaj? Si fue la cena de Pesaj, ¿dónde estaba el cordero? ¿Quién sacrificó el cordero? ¿Estaban sacrificando corderos en ese momento en el templo? Porque la única parte donde se podía sacrificar ese cordero pascual era en el templo. No se podía sacrificar fuera. Y el servicio en el templo comenzaba en la parte clara del día, no en la noche, y menos el 13 del mes primero, porque el cordero se sacrifica el 14. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a estar estudiando, mis amados. Pesaj es la fiesta de la libertad. ¿Sí? ¿Quiénes son libres acá? Yo soy libre. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque Yahushua, nuestro Mesías, nos ha hecho libres. Ustedes son libres allí en casita. A ver, amados Zahin, mi ajó Lulú, mi ajó Elisheva, nuestro Salvador, todos los hermanos que están a través allí en nuestro canal de Facebook Live, nuestro Aguilar, nuestra ajó Giselle, nuestro querido Roberto, nuestra ajó Marta, nuestra ajó Carmen y nuestra ajó Milagro, que nos acompañan acá en Salazún. ¿Son libres o todavía viven en Misraim? Creo que aquí somos libres, amén, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a dar un fuerte aleluya a nuestro Padre. Aleluya. 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 Amén, Somos aleluya. libres, amados, somos libres. Somos libres. Amén. Y por eso este mes que viene es el mes de la libertad. Es el mes de la salida de la esclavitud. Recordamos también cómo nuestro Mesías nos rescató de la esclavitud. Así como nuestro Padre Celestial nos rescató a nuestro pueblo con portentos y maravillas de la esclavitud, así también nuestro Padre nos ha rescatado a través de Yahushua con, no vamos a decirlo con ese maravilloso sacrificio, porque fue cruel, fue salvaje, fue vergonzoso, pero de ese acto tan maravilloso de amor que tuvo nuestro Mesías y que tuvo nuestro Padre, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, que ha dado a su único Hijo, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que se salve. Por eso anima a mí, yo creo en completa fe. Yo creo en completa fe en nuestro Mesías Yahushua, y por eso somos libres, ya no somos esclavos. Y es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos que esta es la fiesta de la libertad. Y esos principios de libertad debemos pasárselos a nuestros niños, a nuestros retoños, ¿sí? Debemos pasarle esa herencia de la libertad y el significado tan grande que tiene la fiesta de Pesaj. Es una de las grandes responsabilidades que tenemos, enseñarles el derecho a la libertad, el derecho a pensar por sí mismos. Es una de las grandes virtudes, uno de los grandes elementos que trae la fiesta del Pesaj, la libertad. Por eso se llama la fiesta de nuestra libertad. Los valores de la libertad, los valores de la redención, el derecho a denunciar la injusticia, el derecho a decir la verdad sin ser silenciados, a proclamar la esperanza al mundo, un mundo mejor, un mundo sin tener miedo, son los grandes valores escondidos en este memorial del Pesaj, que no podemos pasar desapercibidos. Y nuestro maestro, nuestro Rabí Yahushua, nos dejó el mandamiento de que cada vez que hagamos Pesaj, nos acordáramos de él, nos acordáramos de nuestro Mesías, porque es la inspiración poderosísima para no seguir carentes de sentido, de indignación frente a la injusticia. Nuestro Mesías se opuso al imperio, a la desigualdad con todas sus fuerzas, se opuso al sistema de sus días que se había aliado con Roma para atropellar y para aprovecharse de nuestro pueblo y anular la luz de la Torá y de la esperanza mesiánica de un mundo nuevo. No tuvo miedo en anunciar delante de las fuerzas hostiles romanas que dominaban toda la región de la tierra de Israel,
que el reino del cielo se había acercado. Lógicamente, todo reino tiene un rey y todo reino tiene una tierra sobre la cual se domina y se gobierna. Y al decirle a los judíos que el reino del cielo se ha acercado, nuestro Mesías estaba declarando a los romanos que eran unos farsantes y estaba señalando al emperador como un usurpador del auténtico reino y del auténtico rey de Israel. Por tanto, decir en aquellas condiciones sociales y políticas que vivía Israel en ese momento, donde el único rey era Roma, o uno puesto por Roma bajo su total manipulación política, el único rey era Roma, ¿verdad que sí? Pero decir eso, donde existía un solo emperador que se consideraba el salvador incluso del mundo, cuando nuestro Mesías dijo, el reino del cielo se ha acercado, eso tenía repercusiones monárquicas, políticas únicas y también definidas, que fueron muy bien entendidas por el pueblo hebreo. Pero el sistema, los líderes, el establishment, la élite de ese momento vio en nuestro Mesías Yahoshua, en nuestro Santo Maestro, en el mensaje de Yahoshua, un peligro para sus grandes intereses políticos, para sus grandes intereses económicos. Los que mal gobernaban a Israel en aquellos días vivían de Roma, se enriquecían con los romanos. Ellos dominaban junto con los romanos. El mensaje de nuestro Mesías era un peligro para sus puestos. El mensaje de nuestro Mesías los expuso ante la opinión pública de nuestro pueblo de sus días, que no eran jueces legítimos, que no eran gobernantes legítimos, que estaban usurpando posiciones de dignidad y utilizándolas como plataformas para sus propios enriquecimientos personales. Que no eran jueces legítimos. Nuestro Mesías los denunció, los desenmascaró. Él tuvo el valor de enfrentarse solo contra un imperio y proponerle a Israel de una u otra manera que si cambiaban su corazón, que si lo aceptaban, que si lo reconocían como el Mesías, la gloria de Adonai Yahweh irrumpiría en la nación y la edad mesiánica tan anhelada llegaría para todos. Y nuestro maestro Yahoshua nos dio el mandamiento de que cada vez que celebremos Pesaj, nos acordáramos de él. ¿Por qué deberíamos acordarnos de él? ¿Por qué? Amados, hay una serie que nosotros grabamos, que se llama Funciones del Mesías, su rol sacerdotal. Está en nuestro canal de YouTube, les invito a que todos ustedes la puedan ver. Amados, en Pesaj, como ya todos sabemos, nuestro Mesías sufrió enormemente. Es un hecho científico e históricamente comprobable. Ningún historiador serio, excepto que quiera perder su reputación como historiador, se atrevería a decir que nuestro Mesías no existió y que no murió bajo crucifixión, bajo esta ejecución, bajo la orden de Poncio Pilatos. La muerte por esta ejecución que tenían los romanos era salvaje, brutal, era lentamente violenta y monstruosa. Hoy ni al más temible criminal expondríamos a la vergüenza de una muerte tan bárbara, tan inhumana como la ejecución de nuestro Mesías o como la crucifixión a la cual nuestro Mesías fue expuesto. Pero ¿saben qué? También, y quiero que comparemos este evento, amados Yahin, juntamente con nuestro Mesías, también sufrieron los mismos efectos atroces de ese tipo de muerte los que estaban crucificados juntamente con él. Y los miles y miles de ejecutados o crucificados a que Roma sometía, a los considerados rebeldes o enemigos de los romanos. Recuerden, amados, también hubo 2 ladrones que ejecutaron con nuestro Mesías. Y los ejecutaron de la misma manera, haciéndole pasar los mismos sufrimientos, haciéndole pasar la misma desgracia, la misma vergüenza, la misma humillación. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué entonces el sufrimiento de nuestro Mesías es diferente al resto del sufrimiento de todos los que murieron de esa manera? Amados, hay
nosotros a veces nos olvidamos un poco de la historia. Para esos tiempos, Roma ejecutaba a tantos judíos porque Roma pudo gobernar la tierra de los judíos de ese tiempo, pero no gobernó al judío de la tierra. ¿Sí? Gobernaba la tierra de los judíos, la tierra de los hebreos, pero no gobernaba al hebreo de la tierra. El hebreo de la tierra no se sometía al dominio idolátrico y pagano de Roma. Por eso se levantaban tantas revoluciones, tantas sediciones en contra de Roma. Y habían miles de ejecuciones. Amados, la historia nos demuestra que hubo un periodo en la cual los que estaban condenados a muerte debían esperar semanas para poder ser ejecutados. Habían filas interminables de personas cargando maderos. ¿Y por qué tenían que esperar? Porque no había suficiente madera. No habían suficiente estacas de ejecución para poder ejecutar a todos los que se estaban levantando en contra de Roma. De tal manera que incluso el emperador tuvo que quitar a Poncio Pilatos de allí porque era un carnicero, era un perverso, era un malvado. Y en la religión a veces quieren defender a Poncio Pilato. Me acuerdo incluso de un cántico que me enseñó mi papá, ignorantemente, ¿no? Cuando estábamos, obviamente, mi papá es un hijo de Israel, al igual que yo, y él me enseñó, me acuerdo cuando estaba niño, entre muchas canciones decía, estaba Poncio Pilato, quiso salvar a Jesús, y en cierta forma él quiso meter la mano por el Mesías, pero al ver que ciertos intereses, incluso que podía ser llamado un traidor de Roma, prefirió ejecutarlo, prefirió deshacerse y lavarse las manos de toda esta situación. Pero a ver, amados ajín, si había miles de personas que eran ejecutados de esta manera, ¿por qué entonces el sufrimiento de nuestro Mesías es diferente al sufrimiento de todos los que murieron por esta muerte tan cruel, tan salvaje, tan tormentosa, tan monstruosa? Amados, la respuesta es que esto tiene que ver más que un hecho histórico. La razón por la cual murió nuestro Mesías es otro asunto, es un asunto completamente diferente al resto. Y como la razón fue diferente, su sufrimiento también fue diferente al sufrimiento físico de todos los hombres. Tenemos que añadir que el verdadero y más terrible sufrimiento a que nuestro Mesías fue expuesto fue profetizado cuando habló el profeta Isaías, cuando nos dijo en el capítulo 53 de su profecía, hablando del siervo sufriente, mas él, herido fue por nuestras iniquidades, molido por nuestras transgresiones. Mirad, Moshiach, si puede leerme esos versos, por favor, del capítulo 53, donde la escritura nos habla al respecto, si es tan amable. Isaías 53. No tengo acá los pasajes exactos, Miaj. Por favor, me lo puede buscar allí, si es tan amable. Acá en Isaías 53 hablamos de lo que iba a pasar con el siervo sufriente, ¿verdad? Así es. Entonces, leemos así. El 5 y el 6. Dice. El 5 y el 6, Miaj. Lo está diciendo por ahí nuestro Roberto. Ok. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Amén. Amén. En otras palabras, nuestro Mesías no murió por algo malo que hubiese hecho contra nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre. Él no murió por algo malo que hubiese hecho, que hubiese hecho en contra de la Torá. Nuestro Mesías murió como el Cordero de Pesaj, como uno que toma el lugar de otro voluntariamente para sufrir la ira de la justicia divina
en nuestro lugar, en mi lugar y en tu lugar. Y no podemos escapar de esa realidad, mis hermanos. Diré algo acá que es importante, que es sumamente importante. No podemos ni por identificarnos con nuestro pueblo que no lo acepta como Mashiach todavía, ni por alejarnos de ese otro pueblo que lo convirtió en un Dios y disminuir o suavizar este hecho profético. No podemos equivocarnos con esto. Nuestro Padre puso en él la responsabilidad del pecado de todos nosotros. Nuestro Creador puso en él la responsabilidad de tus pecados y de mis pecados. En otras palabras, el sufrimiento de nuestro Mesías, de Yahushua, nuestro Maestro, nuestro Redentor, fue más que físico, fue un sufrimiento espiritual, fue un sufrimiento emocional, fue un sufrimiento que traspasa lo físico, un sufrimiento profético. Nuestro Mesías fue hecho Yetzer Hará, fue hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, fue hecho Yetzer Hará, fue hecho pecado. Fue hecho esencialmente Karet, fue hecho esencialmente Peshaín, transgresión, pecados mortales. Fue hecho pecado por nosotros. Transgresión viviente por nosotros, para que no nos olvidemos de eso. Incluso hay un sabio, hay un sabio intelectual que expuso muy bien esta frases o este entendimiento acerca de ello. Pero amados, para que no nos olvidemos de eso, nos dice que cuando llegue el Pesaj, nuestro maestro nos manda que cuando llegue el Pesaj, ¿qué dice él? Acuérdense de mí. Acuérdense de mí cuando ustedes estén celebrando el memorial del Pesaj. Cuando ustedes partan aquello que representa el pan, que representa la carne, cuando ustedes tomen aquello que representa la sangre, que de esa manera debemos acordarnos de él. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia? Amado Moshe, ¿me puede leer Lucas 22:19 si es tan amable? Lucas 22:19. Dice así: entonces tomó pan y después de dar gracias lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Amén. Amados, dentro de los sacrificios hay diferentes ofrendas. En hebreo se dice korbanot, que se ofrecían en el templo, ¿no? Y estos diferentes sacrificios, incluso tenemos varias ofrendas que se consumían por completo. Y también les invito, amados, hay una serie de temas donde hablamos de todo ello, exponemos con más detalles, y se llama El pecado y la expiación a través del Mesías. Ahí hablamos de los diferentes tipos de pecados y los diferentes tipos de ofrendas para lidiar con ese pecado. Pero en la Torá no hay ofrendas por cierto tipo de pecados, ¿sí? A ver, vamos a hacer esa pregunta a todos los hermanos, tanto allí por Facebook Live, así que preparados allí a ver los hermanos estudiosos de la bendita palabra, esos que buscan o que están interesados en entender cada vez más la palabra, y también aquí en Sala Zoom. ¿Cuál es ese pecado que la Torá no puede perdonar? ¿Cuáles son esos tipos de pecados que la Torá no puede perdonar? ¿Cuál es cómo se llaman? ¿Cuál es la traducción? ¿Cómo se dicen en hebreo? ¿Cómo se llaman esos pecados por la cual no hay sacrificios? A ver, a los estudiosos, esos estudiosos de la bendita palabra, aquellos que se han enamorado de la bendita palabra de nuestro Padre. Vamos a ir dejando a ver si, dice nuestro Roberto, la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Eso entra en esa categoría, Miaj. Pero hay una categoría de pecados. Hay una categoría de pecados que la Torá no puede perdonar. La Torá no puede perdonar ese tipo de pecados. ¿Sí? Usted lo mencionó hace un momentito, hermano. Vamos a dejarlo allí, amado. Es un dato, es una pista que le estoy dando a los hermanos que están prestando atención. Así es, así es. Bueno, dice nuestra Jod Marbelis, idolatría, eso entra, son categorías de pecado, eso entra dentro de ese tipo de pecados. A ver, los amados ajín que están allí.
¿Cuál es esa categoría de pecados que la Torá no puede perdonar? Hay provisión en la Torá para... ya dieron por allí la respuesta. Vamos a dejar un poquito más. Ya vi por allí que hay una Jot bastante valiente que ya lo dijo y que están estudiando y están reteniendo. Por eso es muy importante, amados, tener un cuaderno de anotaciones. A veces se nos olvidan muchas cosas y por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. La ofensa contra la Ruach HaKodesh también entra dentro de esa categoría, amados Ají. Entra dentro de esa categoría. Pero hay categorías de pecados, hay niveles de pecados. La Torá ofrece, amados hermanos, es muy importante. La Torá ofrece expiación. Si robaste, la Torá te perdona o te da las herramientas para que tu pecado sea expiado. Hay pecados que la Torá tiene la provisión para que se perdonen, ¿sí? Pero así es. Vamos a dar ya la respuesta rápidamente. Nuestra J. Irelis dijo Peshaim. Bueno, ya dijo Peshahim. No, dice es Peshaim. Y nuestra J. Elisheva los traduce. Dice los pecados de muerte. Pecados de muerte, Peshaim en hebreo. Por eso en la Torá, eso también se puede traducir como karet, que es cortamiento. ¿Cortamiento por qué? Por pecados de muerte. Tengamos mucho cuidado con esos pecados, mis amados, porque puede que no venga el castigo ahorita, pero en las palabras de grandes sabios no alcanzan una edad de vejez como debería de ser, sino que por lo general muchas de esas personas mueren de muertes difíciles, de muertes horrendas y a veces de muertes tortuosas. Y por eso tengamos en cuenta que nuestro Padre Celestial tarda para ejecutar el castigo sobre los impíos, pero de que llega, mis amados. Así que, pero en la Torá hay diferentes tipos de pecados. Y cuando nosotros entendemos que hay diferentes tipos de pecados, en la Torá no hay ese tipo de provisión para perdonar esos pecados. Pero en este punto vamos a tomar el ejemplo de una ofrenda que se utilizaba para perdonar cierto tipo de pecados. Y es la ofrenda de Olá, o lo que se conoce como holocausto. ¿Y qué significa esto? Que la ofrenda se consumía por completo. Y cuando una persona presentaba una ofrenda por este tipo de pecados, la intención era que cuando veía ese cordero morir, cuando veía la sangre en el altar que estaba siendo derramada y su cuerpo consumido por las llamas, en palabras de uno de los sabios, como lo mencioné hace rato del judaísmo, de Nachmanides creo que fue, él nos dice, voy a citar a este sabio que dice, todo el propósito del corbán era que la persona que había cometido un pecado pudiera ver la muerte del animal, que la persona que había cometido la transgresión pudiera ver la muerte, cómo mataban el animal, que viera cómo era degollado y que viera cómo su sangre vital se derramaba en las esquinas del altar, que viera sus miembros quemándose y pensara, debería haber sido yo soy el que debería estar quemándose. Entonces, al reflexionar sobre eso, tu teshuvá se fortaleciera y se iniciara un auténtico sentimiento de retorno al camino recto de regreso a Adonai. Fin de la cita de este gran sabio. Amados, cuando nosotros entendemos el por qué nuestro Mesías fue ejecutado, debemos pensar que en vez de él morir de esa manera tan tormentosa, nosotros deberíamos haber estado en su lugar. Nosotros deberíamos haber padecido los latigazos, padecido la humillación, padecido la blasfemia, padecido de la ejecución, padecido del sufrimiento tan grande, tan vergonzoso, tan humillante y tan monstruoso por el cual nuestro Mesías pasó. Amados, no hay ofrenda por los pecados de Peshaim. Los pecados de muerte en la Torá no tienen perdón, como cuáles, como la idolatría, el adulterio, la fornicación, el incesto, como todo este tipo de pecados de muerte. No hay perdón en la Torá para esos pecados. Pero nuestro Padre dispuso una ofrenda especial.
Ni siquiera en Yom Kippur se perdonan este tipo de pecados. La solución de Elohim para estos pecados está en el profeta Isaías. Posteriormente a cuando se da la Torá, a cuando se da todo el sistema de sacrificios, nuestro Padre prepara un salvoconducto para que nosotros pudiéramos tener expiación de esos pecados que nos impedían entrar al mundo por venir. ¿Me pueden leer, amados Sajín, Isaías capítulo 59, verso 20, si es tan amable? Isaías 59, verso 20. Dice así: vendrá como redentor a Sión, a los de Jacob, que se vuelvan del pecado, declara Yahweh. Amén. Allí la traducción no hace gran énfasis y lamentablemente, todas las traducciones simple y llanamente traducen como pecado o como iniquidad, pero allí la palabra hebrea para pecado es peshaim. La Torá no ofrece expiación para este tipo de pecados, pero nuestro Padre, a través de este Redentor que vino a Jacob, a Israel, y para todos aquellos que se arrepientan de los pecados de Peshaim, pecados mortales, idolatría, blasfemias, incestos, adulterios, asesinato, todo, hay muchas categorías de pecados de muerte. Dijo uno de los shaliachim de los apóstoles: hay pecados de muerte por los que yo digo que no se deben de orar. Amados, tengamos mucho cuidado, porque podemos caer, que el Eterno nos libre, pero podemos caer en ser cortados del pueblo, en ser cortados de la edad mesiánica y ser condenados para el lago que arde con fuego y azufre. Que el Eterno nos libre de ello. Pero la promesa del Eterno fue que Él envió a Sión un Goel, un redentor para expiar los pecados, para expiar los peshaim de todos aquellos que han hecho teshuvah, de todos aquellos que a través de ese Goel, que a través de ese redentor han pedido perdón, se han arrepentido de sus pecados. ¿Quién es Israel acá? A ver, amados Sajín, aquí en Salas 1, ¿ustedes son Israel? Amén. Amén. Aleluya. Muy pocos, acá como 2 o 3 amados de los Sajín que están aquí en sala. No sé ustedes allá, amados Sajín, a través de Facebook Live, ¿ustedes son Israel? A ver, vamos a ver cuántos dicen amén. Amén. Vamos a preguntarle nuevamente a los Sajín que están aquí. Ah, excelente. A ver, ¿ustedes son Israel, amados Sajín, aquí en Sala Azul? Amén. 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 Aleluya. Somos Israel. ¿Quiénes han hecho teshuvah? ¿Ustedes han hecho teshuvah? Silencio total. Amén. 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 Amados Sajín. Amén. 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 Hemos Amén. hecho teshuvah. Estamos purificándonos, limpiándonos, pero hemos hecho teshuvah, hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido y hemos utilizado a este Goel, a este Redentor, a su sacrificio, a sus méritos. Y por eso estos pecados en los cuales en la Torá no hay perdón, a nosotros se nos han perdonado. Todo en base a sus méritos, a los méritos de este Redentor. Pero ¿cuál fue la razón de su venida? ¿Cuál fue la razón por la cual nuestro Mesías tuvo que morir por nosotros? ¿Me leen el verso 6 del capítulo 53 de Isaías, por favor? Verso 6 del capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Amén. Amados, alerta Israel. Si tú eres Israel, alerta, sin lev, presta atención. Shema Israel, escucha. No te extravíes por tu propio camino. No te extravíes por tu propio sendero. No te creas tú un mismo camino. Cuidado en cómo actúas en tu vida. Cuidado con el orgullo. Cuidémonos del orgullo y vivamos una vida en santidad. Seamos humildes, busquemos la presencia del Eterno, porque Israel se escarrió, cada cual por su propio camino, cada cual buscó lo que más le convenía, cada cual se preocupó por sus propios intereses.
Tengamos cuidado en cómo estamos viviendo nuestra vida y busquemos ser ese pueblo que está unido en las batallas, que está unido buscando ser un pueblo capacitado, un pueblo unido, un pueblo preparado para defender la doctrina de la Torá, para defender la fe en Yahoshua, nuestro Mesías, y para ser responsables de toda ese beneficio, esa gracia, esa rajen, esa compasión inmerecida que se nos ha dado. Elohim puso en él los pecados de muerte que eran de nosotros. Elohim lo hizo a él responsable. Elohim puso en él los pecados de muerte de todos nosotros. Adonai Yahweh lo hizo a él, al siervo sufriente, lo hizo responsable de todos los pecados de muerte de todos nosotros. ¿Y qué hizo el siervo sufriente? De manera voluntaria aceptó esa misión de poner su vida en expiación, no solamente de poner su vida, sino de poner su vida en esta muerte tan salvaje, esta muerte tan humillante, tan vergonzosa, por tu pecado, por mi pecado. No fue sacrificio, fue martirio, fue más allá, no fue fatal, fue mucho más que eso, fue Karet. Él murió por tus peshaín, por los pecados de muerte que no tienen expiación en la Torá. De modo que el sufrimiento de nuestro Mesías no solo fue físico, común a todos los sacrificios de esos días, fue un sacrificio de otra naturaleza, completamente diferente, único y supremo, que se unió al físico, obviamente, pero él se volvió pecado por nosotros para que la justicia del Todopoderoso nos fuera imputada a nosotros, arrepentidos de esos pecados intencionales, para que nos volvamos a nuestro Padre, al Altísimo Yahweh, con un corazón contrito y humillado. Eso es al fin de la historia, la verdadera causa del Mesías sufriente. Todo lo demás que ocurrió en su vida, absolutamente todo lo demás, fue orquestado por la sabiduría divina para alcanzar ese propósito supremo de su vida en este mundo. Sobre esto, incluso el Shaliach, Shaul, el apóstol Pablo, dice que la verdadera razón de la muerte del Mesías sufriente fue que no conoció pecado, porque dice la Escritura que no conoció pecado y que por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en el Todopoderoso. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia, para que nosotros se nos aplicara la justicia de Elohim positivamente. Qué amor tan grande, amados. Qué amor tan grande de nuestro Mesías. Por eso él mismo lo dijo, que no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos, por sus hermanos. Amados, él sufrió la humillación, sufrió la reprimenda por nosotros, para que nosotros fuéramos exaltados, a fin de que fuésemos considerados justicia de Elohim. Qué injusto para nuestro Mesías que él hubiese tenido que cargar con nuestros pecados. Pero dice la Escritura que a nuestro Padre Celestial le plació cargar sobre él los pecados de muerte que estaban sobre nosotros. Y si tiene la capacidad a través del Mesías sufriente de perdonar aún los pecados de muerte, también puede perdonar los demás pecados, aunque a través de la Torá también se expían los demás pecados. Pero si tenemos a Yahoshua, tenemos todo. Tenemos una expiación completa, porque lo que ni aún la Torá puede hacer, lo encontramos en este siervo sufriente. De otra manera, no se podría expiar los pecados de muerte, solo por medio de este Redentor que vendría a Sion a favor de los que hacen teshuvá de estos pecados. Amados, los pecados de muerte destruyen el pacto con nuestro Padre. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Son pecados voluntarios cometidos en relación con esta categoría.
Es como si nuestro nefesh, nuestra alma, nuestro ser fueran cortadas del hilo que nos sostiene con el Creador, con el Altísimo que nos da vida, amados, y que nuestro Padre nos capacita para vivir una vida plena, única. La única cosa que nos pide es que usemos esa vida de la manera correcta, dejando a través de nuestro Mesías, habiéndonos arrepentido aún de los pecados de muerte cometidos con alevosía, con premeditación, con rebeldía, que nos separa de nuestro Padre. Corta ese hilo que te conecta con los pecados de muerte, con cualquier tipo de pecados, y conéctate con esa cuerda que el Eterno tiene prevista para conectarse con Él. Y nos deja abierto un camino de retorno a través de ese proceso de Teshuvah, que podemos retornar a Él. Y entonces los méritos del Mesías sufriente, de nuestro justo Mesías, se nos imputa, y la justicia divina se nos imputa a nosotros, y nuestros pecados son expiados delante de Elohim, y delante de Elohim, Yahweh Sebaot, somos justicia de Elohim en Él. Tu vida está en peligro, la vida del mundo está en peligro, está en balanza. Por eso dice nuestro Mesías que cuando coman de este pan y beban de esta copa, acuérdense de mí. En otras palabras, amados, miremos lo que realmente sucedió con Él. Digamos, como dijo este sabio judío, en pocas palabras, él dijo: Padre mío, esto podría haber venido sobre mí. Yo podía haber sido destruido por todo esto y condenado eternamente a la destrucción y a la muerte por todos estos pecados. Yo tenía que haber estado allí. Yo tenía que haber sido muerto de esta manera, ajusticiado de esta manera. Mirar a ese cordero, cómo fue ejecutado, cómo fue maltratado por tus pecados y por mis pecados. Es mirar lo que pasó allí y decir: ese pude haber sido yo, pero Él estuvo en mi lugar y sufrió por mí. Y que este sentimiento despierte en nosotros la fuerza y el recurso de Teshuvah, y nos volvamos de todo corazón para que sea Elohim ahora, para que nuestro Padre ahora pueda tender su mano y aplicar la justicia de su siervo sufriente, de su justo Mesías a nosotros. Así pues, amados, cuando celebremos la cena memorial del Pesaj, recordemos principalmente a nuestro Mesías, y que al recordarlo a Él, recordemos que la gran batalla no se gana fuera de casa, sino dentro de casa. Y recibiendo esa rica savia que da vida y que recibimos a través de la Torá, a través de los profetas, y que se hace una verdad suprema en nuestro Mesías Yahoshua, en nuestro Mesías sufriente. Y como dijera también uno de los grandes sabios de nuestros hermanos judíos, que dice que el mensaje de Pesaj sigue siendo tan poderoso como siempre. La libertad no se gana en el campo de batalla, sino en el salón de clases, en el hogar, enseñándole a sus hijos la historia de la libertad. Si quieres que nunca la pierdan, este es un mensaje muy poderoso para todos nosotros. Enseñemos a nuestros hijos la historia de Pesaj, la historia de nuestra libertad, si no queremos que ellos nunca pierdan la libertad. Amados, la redención que nos ofrece nuestro Mesías no es cualquier cosa. No la tengamos a poco viviendo una vida entre tibieza, ni estoy aquí ni estoy allá. O somos fríos o somos calientes. Cada vez que nosotros comamos lo que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Mesías, debemos recordar a ese sacrificio tan tormentoso que hizo nuestro Mesías por nosotros, y recordar que ese tendría que haber sido yo, ese tendría que haber sido tú.
Pero nuestro Mesías, por el amor a nuestro Padre y por amor a nosotros y por sus méritos, tuvo la grandeza de cargar con todos los pecados. Se convirtió en pecado viviente por nosotros. Se hizo Yetzer Hará, se hizo la inclinación al mal que habitaba en nosotros y que nos llevaba a cometer pecados con premeditación y alevosía. Él se convirtió en eso. Él es la Torah viviente, sí. Él es la palabra viviente, sí. Pero se convirtió en pecado viviente por ti y por mí, para poder ejecutar en el madero toda esa condena que pesaba sobre nosotros. Y por eso, cuando nosotros vemos en las Escrituras todo el sistema que de sacrificios, de Corbanot, que nuestro Padre ideó en su Torá para que las personas, el pueblo de Israel, hallara expiación. Es muy importante que se entienda que cuando una persona ofrecía un sacrificio, tenía que ver cómo lo degollaban. Tenía que presenciar cómo era el ritual por completo. Y tenía que ver cómo era consumido por el fuego. Tenía que verlo con sus propios ojos. Tenía que incluso sentirlo. Cuando se aparta el sacrificio o el cordero de Pesaj, la Torá indica que desde el día 10 hasta el día 14 debía de ser examinado. Por eso es aproximadamente 4 días. El cordero de Pesaj debía de ser analizado para ver si tenía alguna mancha, algún defecto. Incluso grandes sabios han opinado de que se debía interactuar con él. Debía llegarse a sentir en esos días apego. Muchos dormían incluso cerca del cordero. Y me atrevería a decir hasta con el corderito allí en su regazo. Para que cuando tuviesen que presentar ese cordero y ver que era sacrificado por causa de él, sintiera ese dolor. De que el oferente debería de estar en esa posición. Si nosotros analizamos todo el sacrificio de nuestro Mesías, nosotros deberíamos de haber sido los que murieran de esa manera tan terrible. Pero gracias a él, nuestro Padre Celestial nos ha dado misericordia, nos ha dado compasión, pero tú tienes que colocar de tu parte, tienes que hacerte shuvá, tienes que arrepentirte. No debes tener remordimiento, no. Debes tener arrepentimiento en tu vida y de esa manera acercarte al Padre en obediencia para que esos pecados, aún los de muertes, en él, en Mashiach Yahushua, sean perdonados y seamos encontrados salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Padre a través de su majestad Yahushua, un rey que se hizo siervo. Y siervo a través de la muerte, aún a precio de muerte, fue capaz de humillarse por ti y por mí. No despreciemos ese gran regalo que nuestro Mesías Yahushua nos dio por el pecado. Amados, nosotros siempre buscamos servirles y estamos aquí para anunciarles que el precio de nuestra salvación es muy grande y que debemos retornar a nuestro Padre guardando su Torá, guardando los mandamientos, buscando vivir vidas íntegras, capacitadas a través del Espíritu de Santidad, llevando la buena nueva, sirviendo a nuestro prójimo, preocupándonos por aquellos que están en necesidad. Gracias por tus oraciones, gracias por todas esas palabras de aliento y por todas esas plegarias que elevas a nuestro Padre por nosotros. No los dejes de hacer, por favor, porque ahora más que nunca necesitamos de tus tefilot, necesitamos de tus oraciones. Gracias también por tus diezmos voluntarios, por tus ofrendas, por todo lo que tú aportas para esta causa. Amados, bendito sea el Eterno por tu vida. Recuerden que si no puedes hacer llegar tu ofrenda, tu diezmo voluntario, la cual nosotros transmitimos a los hermanos, a las hermanas que están en alguna situación en particular o alguna enfermedad, transmitimos todo ello para todos los hermanos, para las necesidades del pueblo y también para los de afuera. Pero si no lo puedes hacer, amados, te invito a que tú
te preocupes por los necesitados, te preocupes por los enfermos, te preocupes por los que están en la cárcel, que te preocupes por llevar alimento, no solamente la palabra, no solamente llegamos a decirle quédate en Shalom, no, sino también debemos preocuparnos por llevar el alimento sólido, porque podemos decirle a alguien ten Shalom, pero si su estómago está vacío no va a poder tener Shalom. Por eso realmente uno de los principios de un hijo de Israel es que nos preocupamos por atender las deficiencias de los demás, tanto espiritual, emocional e incluso físico. Por eso preocupémonos, amados hermanos, por llevar no solamente la palabra sólida, sino también por llevar la provisión para los menos privilegiados. Amados, y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hasta aquí, amados, la enseñanza de esta tarde de Shabbat. Todavía no se nos ha culminado el Shabbat, así que Shabbat Shalom para todos.